Con su hija y queremos conocer más detalles respecto a este caso y qué pueden hacer ellas para poder seguir viviendo en aquella casa. Pablo Yutrich se encuentra con Pamela y con Javiera. Pablo. Así es, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Es una situación que están viviendo muchas familias chilenas actualmente. La pandemia, el coronavirus ha golpeado y mucho a nuestro país, lo hemos visto en las noticias, en los reporteos que hemos realizado en el programa. Y claro, lo que está viviendo Pamela con Javiera es muy particular porque hace 3 años, lo veíamos en la nota, le arrendaron esta casa donde estamos a la vecina, que es dueña de la propiedad. Hasta ahí iba todo bien, 180.000 pesos era el arriendo, la mensualidad, pero llegó el coronavirus en marzo y el escenario cambió por completo, lamentablemente. Usted, señora Pamela, trabajaba de promociones en un mall, promotora en un mall, perdió su trabajo, al igual que Javiera, su hija, son ellas dos. Y ahí empezó todo el problema, pero para que la gente en la casa entienda, para contextualizarnos un poco, ¿cómo usted, señora Pamela, llega a arrendarle esta casa a la vecina? Usted de acá de toda la vida, ¿no? Si nos puede contar un poquito para hacernos una idea. Ya, mira, buenas tardes. Yo te voy a contar cómo pasó. Lo que pasa es que ella me conoce a mí de que yo era soltera. Y yo el dato recibí de esta casa porque mi hija, como estaba trabajando en la feria, se encontró con un vecino que son parientes de ella, le dijo que estaba arrendando una casa. Entonces, qué sé yo, la Javiera llegó a la casa, me contó y me dijo que mamá, encontré un arriendo, me dijo, vamos a verlo después del almuerzo. Ya, pues le dije, hija, vamos a verlo. Venimos ante la señora, mi hijo, pero si yo a ti te conozco, pues Pamela, me dijo, tanto tiempo. ¿Y cómo se llama? Y me dijo, yo le dije que yo quería arrendar la casa. Ya, me dijo, ven, pasa por acá, yo te la voy a mostrar. Me mostró la casa, todo yo. Y me dijo, yo le pregunté cuánto cobraba por el arriendo y me dijo 180.000 pesos. Ya, yo le dije, usted me avisa cuándo los podemos venir, qué sé yo, y para qué vamos a hacer el contrato de arriendo. Para dejar estipulado, claro. Igual me asegurara el arriendo. Claro. Entonces me dice, pero Pamela, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ir a la notaría? ¿Para qué hay que perder tiempo? ¿Tú no trabajáis? Sí, pues estoy trabajando. No, ¿para qué? Me dijo, si yo a ti te conozco hace tiempo. No creo que me vaya a ser una desconocida. O sea, había una confianza, muchachos, claro, para entender esto. Había una confianza, sí. Eso le dijo. De soltera me conocía. Ya, y después ella con el tiempo me vio con un coche, con mi hija cuando estaba chica, y ella se acuerda y me decía, si yo te veo que yo pasaba con mi hija en coche... Señora Pamela... Y en algún momento ella vendía ropa y yo le compraba ropa a ella. Y de hecho, al tiro José Antonio, la dueña de esta casa es una señora de edad, es un adulto mayor. Ya, eso también es un dato importante. José Antonio, ¿tú tenías alguna pregunta? Sí. Hola, señora Pamela, ¿cómo está? Buenas tardes. Una pregunta. Dígame. ¿Cómo le pagaba usted el arriendo? Porque usted dice que no hay recibo. ¿Le pagaba en efectivo? ¿Hay algún tipo de prueba de la relación arrendataria-arrendador que ustedes tenían o no? No, pues eso es lo malo. Ese es el problema que tenemos ahora, por lo mismo. ¿Usted le pagaba en efectivo? A la señora, y yo ella, en efectivo, como se dice al chin-chin. ¿Y ella nunca en estos 3 años le dio algún recibo, algo? No, era muy reacia ella de hacer un papel, qué sé yo, nada, no le gustaba. Dijo, pero, ¿para qué, mijo? Si tú estás al lado, yo vivo al lado. Señora yo vengo, ¿a qué hora llegáis tú de la pega? A las 10:30, porque yo salgo a las 9 al mall y en llegar a la casa 1 hora y media. Señora, a las 10:30. Señora Pamela, pero para entender... Y después venía en la noche, imagínate, a esa hora venía a golpear la puerta y yo le pasaba la plata. Señora Pamela, pero para entender bien el conflicto... Era como en efectivo le pagaban, claro, sin boleta. Era a lo bueno. Bien rudimentario el mecanismo, la verdad, claro. Era la buena, definitivamente, señora Pamela, pero para entender bien el conflicto, ¿hace cuánto tiempo usted no le puede cancelar este arriendo a la señora que es dueña de la propiedad? Mira, sin mentirte, yo el mes pasado, o sea, este mes nosotros no le cancelamos. Ya. ¿Y ¿sabes por qué? Porque cuando llegó este documento, la demanda. Ya, y esa demanda, ¿qué es lo que dice? Nosotros habíamos tomado la casa, imagínate. Ah, la demandó por haberse tomado la casa, supuestamente. Sí. ¿Y por un mes? Sí, pues si llegó este papel que tú ves, ¿ya? ¿sí yo? Y mi hija lo empezó a leer. Mamá, me dice la señora, te está acusando de que tú te tomaste en la casa. Imagínate. De hecho, esta demanda le llegó el 3 de julio.
Ya. Y también ya hay que destacar, y esto es importante, porque cuando usted se queda sin trabajo producto de la pandemia, ustedes le piden a esta familia, a esta señora, la dueña de la casa, rebajar el arriendo a 100.000 pesos, tengo ¿Cómo fue? entendido. Ella llegó y lo dijo con estas palabras. Sí, chiquilla, me dijo, nosotros lo hablamos, dijo, y también vamos a llegar a un acuerdo. ¿Así, Javiera, fue? Vamos a llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que cuando empezó todo el tema de la pandemia, nosotras, bueno, yo fui la que primero quedó sin trabajo porque estaba hace poquito y mi mamá quedó con cancelación de contrato. Entonces nosotras dijimos, pucha, ¿cómo hacemos para pagar el arriendo? Porque nosotras sabemos que si ella arrienda esta propiedad también porque lo necesita. Sí. Entonces cuando ella vino a cobrar el arriendo, la hija de ella, porque con el tema del coronavirus la mamá no puede salir como es adulto mayor, nosotras le propusimos a ella que ambas íbamos a quedar sin trabajo pronto y que esto venía para largo, que cómo lo podíamos hacer para que ambas partes estuviéramos bien. ¿Y qué dijeron? Y ella nos dijo, bajemos el arriendo a 100.000 pesos. Ellos pusieron el precio. Ella pusieron el precio. Nosotras en ningún momento le dijimos que lo bajara a 150, 120. No. Ella misma. ¿Y cuántos meses dijo pasaron? 100.000 pesos. Javiera, Pero ¿cuánto dijimos, tiempo pasó que ustedes pagaron 100.000 pesos? ¿Cuántos meses pagaron ese canon? 1. Hasta el mes pasado. Nosotras todos los meses le hemos pagado el arriendo. Y de repente llegó esta demanda. Sí, de repente. Antes de que llegara esa demanda, el mes anterior, ella se dirige al domicilio, como vive al lado, y ella nos comenta que necesita la vivienda porque no le sirven los 100.000 pesos. Okay. Esa fue la respuesta de ella. Y de hecho, súper particular porque las vecinas está al lado, son casas pegadas. Sí, claro, son casas una al lado de la otra. Hemos entendido un poquito el contexto de lo que sucede. Aquí en el estudio está Claudio Rojas, que es abogado. Espero que las pueda ayudar Javiera y Pamela. Claudio, a ver, ¿qué se puede hacer acá? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Qué es lo que está pasando? Para eso estamos, para ayudar aquí. Y la verdad es que hay gente que se va a enojar conmigo ahora, como siempre, pero que prefiero en este tiempo de pandemia ayudar a la gente y que entiendan cómo opera el sistema realmente, porque el sistema a veces es maldito para unos cuando lo requieren y a veces beneficia a otras personas sin querer hacerlo. Así que lo primero que les vamos a explicar es qué es lo que está pasando en este caso. La primera pregunta del millón, supuestamente que hay un contrato de arriendo que no tiene un contrato por escrito. La pregunta es, ¿eso es válido o no es válido? Es perfectamente válido. Existe un contrato de arriendo. El contrato de arriendo no requiere que sea por escrito, que conste por escrito. Hablado. Lo que pasa es que se escriture te sirve a ti para un tema de prueba más adelante. Y te sirve a ti como arrendador. A ti como arrendador te tiene que importar escriturarlo. Porque si no, después viene un tema que les voy a explicar que es justamente lo que le está pasando a ellas. Entonces tú como arrendador, lo primero que tienes que hacer, si quieres arrendar algo, lo que te conviene es escriturarlo. ¿Por qué? Si no, el arrendatario puede decir, por ejemplo, la renta es de 500.000 pesos y el arrendatario en juicio podría decir perfectamente que la renta es de 300.000 pesos. El único que pierde como rey eres tú, arrendador, por no haber sido diligente en escriturizar esto. Perfecto. Ahora, llevándolo un poquito más allá para los niveles avanzados, el contrato de arriendo, si lo quieres escriturar, lo puedes escriturar por escritura pública e incluso lo puedes inscribir en el registro del conservador, marginalmente a la propiedad. Y con eso te aseguras que incluso los bancos te pueden ir a molestar a ti como arrendatario. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de un local comercial o se trata de alguna propiedad que te interesa mantener el arriendo y que nadie tenga que molestar, hazlo por escritura pública y inscríbelo marginalmente en el conservador de bienes raíces. Y en el caso de Javiera, eso te protege a CITOP, esa es la máxima protección. De Javiera y su madre, que no hay tampoco ningún comprobante de que cancelaron mensualmente esa cifra. Ya, aquí viene el problema. Cuando tú como arrendador no fuiste diligente y no te preocupaste de hacer un contrato de arriendo, se te presenta un problema en jurídico. ¿Cuál es? Que cuando los demandes a ellos por el término de arriendo, te van a decir, ellos, por ejemplo, la renta no eran de 180.000 pesos, la renta eran de 20.000 pesos mensuales. Y ellas eventualmente, si presentan testigos y presentan una serie de pruebas, podrían acreditar que la renta era 20.000 pesos mensuales y no la que dice la otra persona. Ahora, ¿y por defecto se le cree al arrendatario? No. Entonces, ¿cuál es la vía jurídica que te queda? Te queda una demanda de precario. Acá los voy a llevar a otro tema. Existe un contrato que se llama de comodato, que es el préstamo de una cosa, ¿ya? Es el comodato. Cuando yo te presto la cosa a ti, te la presto, por ejemplo, el lápiz para que tú escribas. Ya. Cuando el comodato no tiene contrato, o sea, se ha generado por mera tolerancia o quiescencia del propietario, se denomina precario, que es la demanda que tienen ellas hoy en día arriba de la mesa. Ya. Cuando ustedes hablan de la demanda de ocupación, están hablando de una demanda de precario. ¿Por qué? Porque el abogado, como no puede acreditar el contrato de arriendo y no puede acreditar las condiciones del contrato, porque no existe, o sea, existe, pero no tenéis cómo acreditarlo. Claro, no hay cómo probar. ¿Qué es lo que hace? Presentas una demanda de precario, que es lo que tienes ella. ¿Cuál es la desventaja? Una demanda de arriendo se demora en tribunales, y aquí es donde la gente tiene que parar la oreja, por favor. El hecho que a usted le pasen el papelito de la demanda de arriendo, de término de arriendo por no pago de rentas, por lo que esté viviendo, pérdida de pega, enfermedad, por lo que sea, no quiere decir que usted tiene que entregar el inmueble inmediatamente. Esto primero tiene que tramitarse en un tribunal y tiene que existir una sentencia de un tribunal que ordene que usted entregue el inmueble. Ya.
Eso, en un juicio de arriendo, se demora en un juicio rápido, estamos hablando de un tribunal más o menos rápido, 6 a 7 meses. Y mientras tanto, no pandemia. Mientras tanto, ellas están exentas de pago mientras esto avanza. No, en teoría la ley lo que te dice es que tú deberías seguir pagando y la sentencia después va a incorporar esto en el pago. La respuesta o lo que ocurre en la normalidad es que tú ¿qué le vas a quitar a esta gente? Salvo que el arrendador ejerza el derecho legal de retención, que no los voy a meter. Pero lo primero, cuando usted le llega la demanda, no significa que tiene que salir, que es lo que la gente piensa. Claro. Ahora, cuando tú presentas una demanda de precario, espérate, que esto es lo que me interesa, cuando te presentas la demanda de precario, el precario por lo menos se demora en tramitación 1 año y medio. Es mucho más largo que un juicio de arriendo. ¿Por qué? Como no fuiste diligente, no hiciste contrato de arriendo, el juicio de precario es mucho más largo que un juicio sumario complejo. Eso les da a ellas mucho tiempo, básicamente. Y eso es lo que yo quería decirle. El sistema está jugando a favor de ellas porque ellas no tienen que irse de la casa. Claro, el esquema las favorece y la falta de un contrato físico y la falta de comprobantes de pago, en vez de perjudicarlas, las favorece en este esquema. Exactamente, y ese es el tema, y eso es lo que quería dejarles claro hoy en día, que cuando a ustedes les llegue la sentencia del lanzamiento, cuando de verdad tengan que irse a la casa, ya va a haber vacuna y se habrá acabado la pandemia. Eso es lo que les quería dejar claro. Para que sepan el cachito que se metió la arrendadora por no haber hecho bien las cosas y por mentir y por presentar esto como un precario. Perfecto. Señora Pamela o Javiera, la arrendadora no fue a hablar con ustedes o su hija no fue a decirles que, a pedirles la casa antes de llegar con esta demanda. Sí, ella, esta demanda llegó el 3 de julio. Y antes de eso, el 5 de junio, ella llega a la casa y nos dice que ella necesita la propiedad, sin ningún motivo. Y nosotras le dijimos que, ¿por qué? Si nosotras quizás sí, no era el monto completo por la situación que estábamos viviendo, pero el arriendo se le estaba pagando igual. Claro. Y ella me dice que no, porque a ella no le servía. Esa fue la palabra. Me dijo, no, ¿sabéis qué? ¿Cómo ¿Javiera? Ustedes no van a poder pagar 180.000 pesos? Hay un tema, no, es que ahí se cruza lo moral con lo legal, ¿no? Claudio, porque uno entiende, ¿no?, la situación que están pasando no solamente Pamela y Javiera, sino que muchas otras personas, pero también los arrendadores tienen derecho a pedir sus inmuebles si por alguna razón los necesitan. Absolutamente de acuerdo contigo. El problema es que en pandemia entiendo que lo puedas necesitar, pero estamos chocando dos bienes jurídicos. Tus necesidades económicas, que son muy viables, tienes toda la razón del mundo, pero sobre quitarle el techo a una persona y mandarlo a la calle a una persona eventualmente sin recursos. Con la situación que vimos actualmente. Y cuando esas dos cosas chocan, es cuando yo me cargo, pero por un tema de humanidad, no de derecho, un tema de humanidad hacia la gente. Sí, pero es que ojo que también esta señora, la arrendadora, es una mujer de la tercera edad, probablemente la jubilación es inexistente y lo que era la plata con la que vivía. Entonces, acá hay que tener cuidado por el cristal con que se mire. Por eso yo le decía a Pamela y a Javiera si es que la señora o la hija de ella habían hablado. Yo creo que hoy día en épocas de pandemia lo mejor es llegar a un acuerdo fuera de tribunales, no metiendo abogados, porque ya contratar a un abogado, no es porque usted esté acá, pero cobra mucha plata. Entonces, la verdad, yo siento que si se conocían desde Lola, desde jóvenes, ¿por qué no podían llegar a un consenso? Es decir, déjame estos meses seguir pagándote 100 y después te retribuyo en cuotas los 80. Julián. Hoy día hay mucha gente que lo está pasando mal y nosotros tenemos que ser más empáticos que nunca con el otro. Entonces, buscar el acuerdo. Acá hay dos personas, una que necesita casa y la otra necesita la plata para vivir probablemente. Pablo, ¿les sirvió el consejo que les dio Claudio a Javiera? ¿Que se queda más tranquila Pamela también? Sí, estamos Javiera con Pamela estaban escuchando atentamente lo que ha dicho Claudio, pero algo que les llamó profundamente la atención, tanto a Javiera como a Pamela cuando vinimos a grabar la nota, es que claro, le llegó esta demanda por toma de propiedad, pero lo que me decía Javiera es, ¿cómo nos llega una demanda por toma de propiedad si hace 3 años que están acá? Y de hecho me lo repitieron, no sé si Claudia ahí nos puede responder eso, claro. Hace 3 años que ya están acá y ahora, claro, se cayeron de espalda cuando vieron esta demanda que les llegó el 3 de julio. Sí, Claudio. Lo que pasa, mi querido, ¿me están escuchando las chiquillas? Sí. Se te escucha. Lo más importante, cuando en un contrato de arriendo, cuando tú no puedes acreditar en la existencia del contrato de arriendo o pudiendo acreditarlo, me puede salir el tiro por la culata como abogado, yo siempre voy a tomar la alternativa de ejercer la demanda de precario. Es una mentira esa demanda de precario, porque obviamente siempre se supo que ustedes tenían esa casa, siempre se supo que era bajo un arriendo, por algo ustedes pagaban un canon mensual de arriendo, pero ¿qué es lo que se hace? Se le mienta al tribunal diciéndole, no, estas personas tienen mi casa como si yo no supiera. Estas personas se metieron en mi casa y la estaban ocupando sin mi consentimiento y sin que yo supiera. Claro, una figura que no es real. Ahora, exacto. La pregunta es,
¿qué le aconsejas tú a ellas? ¿Que tomen un abogado? ¿Que esperen que les llegue otra notificación? Claro. ¿Qué es lo que deben hacer en concreto? Aquí la señora, si la arrendadora o la acomodatante, en este caso, según el PDK que está presentando, quería recuperar su inmueble, hizo el peor negocio de su vida. Porque al presentar esa demanda se metió en un forro que por lo menos va a tener que sí o sí esperar la sentencia del tribunal para poder sacarlas a ellas de la casa. Y esa sentencia se va a demorar entre 1 año 2 a 1 año y medio, en primera instancia. Va a perder 1 año y medio y la amistad de estas dos personas que estuvieron 3 años pagando sin problema. Entonces, ¿qué te decía la lógica como arrendador? Te decía, mejor negociemos. Claro, pero el juicio ellas, perdiendo. ¿qué pueden hacer ellas? ¿Qué deben hacer ellas? Ellas lo que tienen que hacer necesariamente es dirigirse a la Corporación de Asistencia Judicial o a alguna de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales para que le presten la asesoría a algún abogado de forma gratuita. Los abogados normalmente cuando vamos a titular antes tenemos que trabajar 6 meses gratis para el Estado. Y estos casos son los típicos que vemos siempre. Así que a cualquier caja que puedan ir, acérquense que van a tener la asesoría de un abogado que las pueda defender.